Bienvenidos a la sombra misteriosa. En la desolación del desierto de Atacama, entre las ruinas de una salitrera olvidada por el tiempo, existe un lugar que los viejos mineros llaman el umbral de sal. Es un círculo perfecto, de un blanco antinatural que ni el viento más feroz del desierto se atreve a borrar. La leyenda que les contaré hoy nació en ese círculo. Una historia de dolor tan profundo que rasgó el velo entre nuestro mundo y lo que acecha más allá. Esta es la historia de María del Rosario, la mujer que, en su desesperación, no fue poseída, sino sostenida por el horror. Antes de la tragedia, María era una figura respetada y temida a partes iguales. Vivía en los márgenes de la comunidad salitrera, en una choza humilde que siempre olía a hierbas secas y a algo más, algo antiguo. La gente acudía a ella buscando cura para sus males. No era una curandera común. Sus métodos eran extraños. Sus rezos no pertenecían a ninguna religión conocida. Eran susurros guturales, palabras en una lengua muerta que parecían vibrar en el aire mismo. Algunos decían que hablaba con los espíritus de la tierra, otros que sus pactos eran mucho más oscuros. María no cobraba con dinero, sino con favores, con secretos, con pequeños objetos personales que guardaba en cajas de madera. Su presencia era un misterio, una anomalía en un lugar donde la vida era dura, simple y brutal. Todo cambió el día en que la tierra tembló y la mina se tragó a su único hijo. Fue un derrumbe, un accidente común en la peligrosa vida de la salitrera, pero para María fue el fin de su universo. El cuerpo del niño nunca fue recuperado, sepultado bajo toneladas de sal y roca. Durante días, el silencio de María fue más aterrador que cualquier grito. Se encerró en su choza, y los vecinos escuchaban un llanto seco, sin lágrimas, como el raspar de piedras. El dolor la estaba consumiendo, devorándola desde adentro. Fue entonces cuando recordó las viejas historias, los susurros de los mineros más antiguos sobre rituales prohibidos para hablar con lo que no tiene nombre. Desesperada, bajo una luna pálida y enferma, María caminó hasta el centro del desierto. Con sus propias manos temblorosas, usando sal gruesa y tierra de cementerio, dibujó en el suelo el símbolo arcano, el umbral de sal. No era solo un círculo, era una puerta. Arrodillada en el centro, con la voz rota por el sufrimiento, no rezó a ningún dios. Invocó a la entidad que los mineros temían, a la que llamaban quien camina entre respiraciones. Su llamado no fue una súplica, fue una exigencia, un grito desgarrador que ofreció su propio ser como vasija a cambio de una sola cosa, el regreso de su hijo. El desierto, siempre ruidoso con el silbido del viento, cayó en un silencio sepulcral. El aire se volvió denso, pesado, cargado de una electricidad palpable. Desde las sombras, algo respondió. No fue una voz, sino un pensamiento implantado directamente en su mente, frío como el fondo de una tumba. La entidad no prometió traer de vuelta al niño. La muerte, le hizo saber, es una deuda que ni siquiera los seres como él pueden anular. Pero le ofreció algo distinto, algo mucho más íntimo y aterrador. Le ofreció habitarla, ocupar el vacío que la pena había dejado en su alma, no para controlarla, sino para cerrar la herida, para sostener los pedazos rotos de su espíritu antes de que se deshicieran por completo. En su agonía, sin nada más que perder, María del Rosario aceptó. Lo que regresó a la salitrera esa noche ya no era completamente María. Su transformación fue inmediata y escalofriante. Su mirada, antes llena de una tristeza profunda, ahora estaba vacía, o peor aún, parecía observar desde una distancia infinita. Empezó a caminar descalza sobre los cristales de sal afilados como navajas que cubrían el suelo del campamento, pero sus pies permanecían intactos, sin un solo corte, sin una sola quemadura del sol abrasador. El cambio más perturbador, sin embargo, estaba en su voz. A veces, mientras hablaba, un segundo tono emergía de su garganta. Una resonancia grave y gutural que hablaba en perfecta sincronía con la suya, creando una armonía disonante y antinatural.
Era como escuchar a dos seres hablando con una sola boca. Los niños del campamento huyeron de ella. Los adultos bajaban la mirada a su paso. Ya no acudían a ella en busca de curas, sino que se santiguaban y cerraban sus puertas con llave. Por las noches, el terror alcanzaba su punto máximo. Algunos valientes que espiaron por las rendijas de su choza juraron haberla visto sentada en la oscuridad, inmóvil, mientras de sus ojos no brotaban lágrimas, sino un fino hilo de sangre que se cristalizaba al contacto con el aire, formando pequeños granos de sal roja que caían sobre su regazo. Los vecinos decían que cuando la mirabas a los ojos, no era a María a quien veías. Sentías que algo más, algo antiguo y sin forma, te devolvía la mirada desde las profundidades de su ser. La noticia de la mujer poseída llegó a oídos de un joven sacerdote de un pueblo cercano. Lleno de fe y celo, decidió que era su deber divino liberar a esa pobre alma del demonio que la atormentaba. Llegó a la salitrera con su estola, su crucifijo y su libro de rituales, preparado para una batalla espiritual. Encontró a María sentada fuera de su choza, mirando el horizonte con esa calma inhumana que se había vuelto su rasgo característico. El sacerdote no se dejó intimidar. Se plantó frente a ella y comenzó el exorcismo, rociando agua bendita y recitando las oraciones en latín con voz firme. El agua bendita chisporroteó al tocar la piel de María, como si cayera sobre una plancha al rojo vivo. Pero ella no se inmutó. No hubo gritos, ni convulsiones, ni las reacciones violentas que el sacerdote esperaba. Simplemente levantó la cabeza lentamente y lo miró. Y entonces la entidad habló a través de ella. Pero no fue un rugido demoníaco. Fue una voz tranquila, profunda y resonante, desprovista de toda emoción humana. Las palabras que salieron de la boca de María helaron la sangre del sacerdote y sacudieron los cimientos de su fe. Con una calma aterradora, la doble voz dijo: «Sacerdote, gastas tu aliento en vano. No la poseo, la sostengo». La entidad explicó, con una lógica fría y precisa, que el dolor de María era un abismo, un vacío tan grande que amenazaba con colapsar su propia realidad. Explicó que su presencia no era una invasión, sino un ancla, un andamio existencial que mantenía unida su conciencia destrozada. «Sin mí», continuó la voz, «ella se habría deshecho en ecos y recuerdos. Yo soy el muro que contiene la inundación de su pena». El sacerdote quedó paralizado, incapaz de comprender. ¿Era posible que una entidad de la oscuridad estuviera realizando un acto que, desde su retorcida perspectiva, era de misericordia? El concepto era tan blasfemo que su mente se negó a aceptarlo. El ritual se detuvo. El sacerdote, temblando, recogió sus cosas y huyó de la salitrera, dejando a María con su insólito pasajero. Esa misma noche, al amanecer, María del Rosario murió. Los vecinos la encontraron en su lecho, con una expresión de paz que no le habían visto desde la muerte de su hijo. Su cuerpo estaba frío, pero intacto. Sin embargo, en el suelo, alrededor de su cama, había un círculo perfecto de sal rojiza. La entidad la había sostenido hasta el final, y con su último aliento, el pacto se había cumplido. Pero la historia no termina ahí. La muerte de María no cerró la puerta que había abierto. El umbral de sal, el círculo que dibujó en el desierto, permaneció. Imborrable, inmutable, y con él quedó algo más. La leyenda dice que la entidad, ahora libre de su vasija humana, no regresó a su dimensión. Se quedó anclada a este mundo, atada al lugar del ritual. Los pocos que aún se aventuran cerca de las ruinas de la salitrera por la noche cuentan historias escalofriantes. Dicen que si te acercas al umbral y la tristeza te embarga, si una lágrima cae sobre la sal blanquecina, algo se agita en la oscuridad. Primero, escuchas el sonido, un crujido seco como el de pies descalzos caminando sobre un lecho de sal. Luego, una respiración, pero no es una sola. Son dos, perfectamente sincronizadas, una superficial y humana, la otra profunda y cavernosa. De la nada, en el centro del círculo,
una figura comienza a materializarse. No es un fantasma, es algo peor. Una criatura hecha de sal y sombra, con una silueta vagamente humana pero retorcida, como un recuerdo distorsionado. Se alza lentamente, y en el lugar donde debería tener un rostro, solo hay un vacío que parece absorber la luz de la luna. Los que la han visto y han logrado escapar dicen que la criatura no ataca. Simplemente observa, con una intensidad que te congela el alma. Se siente su propósito. No busca venganza, no busca hacer daño. Busca algo más. Busca otro cuerpo roto por el dolor, otra alma agrietada por la desesperación. Busca a alguien a quien sostener. Porque ahora lo entendemos. La posesión de María del Rosario no fue un castigo, fue un refugio. Y esa criatura de sal y sombra, ese ser que camina entre respiraciones, ahora vaga por el desierto, buscando a la próxima persona desesperada que necesite su terrible y compasiva ayuda. ¿Te atreverías a llorar sobre el umbral de sal? Gracias por acompañarnos en este viaje a lo desconocido. Si esta historia ha perturbado tus noches, dale a like y compártela. Y no olvides suscribirte a La Sombra Misteriosa para más leyendas que acechan en los rincones olvidados del mundo. Hasta la próxima vez, si es que te atreves a volver.